Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al encuentro con las informaciones. Estamos en este 21 de abril de 2023. Y a continuación les presentamos nuestros principales titulares. Estos son los titulares en Latitud Bolivia Noticias. Claro que sí, estaremos hablando sobre la crisis económica en el país y las cifras que se manejaron en el gobierno de Evo Morales y Luis Arce Catacora. Comisión aprueba y remite al Pleno del Senado 4 proyectos por préstamos millonarios para el Estado boliviano. Prada desahucia la solicitud de exministra Roca y afirma que la justicia debe decidir si ésta puede recibir o no un tratamiento médico en el exterior del país. El gobierno socializa ley antilegitimación con algunos sectores sociales afines. Mientras tanto, a nivel nacional, los gremiales anunciaron una movilización y bloqueos. Diputado del ala evista cree que ya no hay oro en las bóvedas del Banco Central de Bolivia y anuncia una comisión para verificar. Y en ese marco también presionan al Banco Central de Bolivia para que informe sobre el manejo de divisas y el estado actual de las reservas internacionales del país. Mientras tanto, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, echa la culpa al gobierno transitorio por la crisis económica en el país. Según un comunicado que lo estaremos conociendo más adelante, las diferentes regionales del CIRMES en todo el país marcharán en esta jornada de 21 de abril contra diferentes leyes que se están tratando en el Poder Legislativo. Y sobre el caso Sencata, Yanine Áñez se retira de su audiencia y llama prevaricador a juez Amaru. Amigos, como siempre, quédense con nosotros, estaremos con estas y otras informaciones. Noticias en Latitud Bolivia. Claro que sí, comenzamos con el desarrollo de las principales informaciones que se han suscitado en nuestro país. Y como lo habíamos anunciado en titulares, Yanine Áñez calificó de prevaricador consciente al juez Amaru y se retiró de una audiencia que tenía que ver con el análisis del caso Sencata. Recordemos que Áñez fue imputada en este caso por delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves en un proceso ordinario. La expresidenta Yanine Áñez calificó este jueves de prevaricador consciente al juez primero en lo penal del Alto Marco Amaru, alegando que lleva adelante un proceso sin tener competencia para juzgar a una exmandataria. Eso es lo que Áñez señaló en el momento preciso en el cual abandonó su audiencia. Y el presidente Luis Arce Catacora visitó Venezuela, donde se firmaron varios convenios bilaterales, según el gobierno, bastante importantes y estratégicos para el desarrollo del país. Hablemos ahora de economía, pues según una investigación del periódico Página 7, en los últimos 5 años de gestión del expresidente Evo Morales, entre 2014 y 2019, las reservas internacionales netas disminuyeron en 8.293 millones de dólares y es en este periodo cuando se registró el mayor descenso. Según las estadísticas del Banco Central de Bolivia, más que lo que se perdió en las administraciones de Áñez y Luis Arce Catacora, se perdió en la gestión de Evo Morales. En 2005, Bolivia tenía un stock de reservas internacionales netas de 1.714 millones de dólares en el primer año de gestión del exmandatario en 2006. Posteriormente, estas subieron a 3.178 millones de dólares
y siguieron incrementándose, llegando el año 2014 a su máximo valor de 15.123 millones de dólares, para luego bajar de forma gradual y llegar al momento en el cual nos encontramos de crisis económica. En este marco, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que el gobierno transitorio fue el que desbancó a las arcas del Estado boliviano. Cambiamos de tema, esta vez vamos a hacer referencia a una movilización que está programada para esta jornada. La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública de Bolivia instruye a todos los CIRMES regionales a participar en una marcha este viernes 21 de abril en rechazo a la gestora pública y al paquetazo de proyectos. A esto hace referencia a las leyes que están siendo tratadas en el Poder Legislativo y que a criterio de varios sectores sociales vulneraría varios derechos. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. Seguimos hablando de dinero, esta vez vamos a hacer referencia a la aprobación de 4 préstamos millonarios que habían sido solicitados por el Poder Ejecutivo para la realización de una serie de proyectos en el país. En este sentido, las comisiones, luego de analizar toda la documentación, han remitido al Pleno del Senado 4 proyectos concretamente para que se pueda aprobar estos préstamos enfocados a varios proyectos. Y ministra de la Presidencia, Marianela Prada, desahucia la solicitud de la exministra de Yanine Áñez Roca y afirma que la decisión es judicial, esto luego de que Roca solicitara que sea atendida en el exterior del país para que se pueda tratar un cuadro bastante delicado en su salud. En ese sentido, se han expresado las autoridades del gobierno, quienes han señalado que Roca no podría viajar si es que la justicia boliviana no determina aquella situación. Desde el MAS piden respetar el derecho a la vida y analizar el permiso para exministra de Áñez. Es una dramática situación la carta que ésta dirigió a el presidente Luis Arce Catacora, donde solicitó se le conceda un permiso especial para atender una grave enfermedad que padece en el exterior de nuestro país. Y siguen las peleas internas dentro del movimiento al socialismo. El gobierno, a través de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, respondió en las últimas horas al vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien aseguró que a partir del año 2025, luego de que culmine la gestión de gobierno del actual presidente Luis Arce Catacora, se ajustarían cuentas. En este sentido, el gobierno le responde, le dijo que no es un adversario político. Cambiamos de tema. La Asamblea Legislativa Plurinacional aprueba el reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Esta es una información que ha circulado de la cuenta oficial del Senado de Bolivia. Sin embargo, también hay que remarcar que se ha reactivado lo que viene a ser la sesión especial para analizar la ley del oro en el país. Y en las últimas horas el gobierno ha socializado la ley de antilegitimación de ganancias ilícitas con sectores sociales afines al movimiento al socialismo. Por su parte, gremiales en diferentes regiones del país se suman a otros sectores que están descontentos con las determinaciones del gobierno. Diputado del ala evista cree que ya no existe oro en el Banco Central de Bolivia
y en este sentido ha solicitado que se pueda conformar una comisión especial para que se pueda revisar in situ si es que el oro todavía se encuentra en las bóvedas del Banco Central de Bolivia. El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo, Patricio Mendoza, afirmó que recibió información sobre que las reservas de oro aparentemente ya no estarían en las bóvedas del Banco Central de Bolivia y en ese contexto anunció la conformación de una comisión para verificar tal situación y poder determinar si realmente las reservas de oro del país se encuentran en el Banco Central de Bolivia. Sintoniza Latitud Bolivia Noticias y descubre todo lo que sucede en Bolivia. Y como lo habíamos anunciado, luego de que se realizara una audiencia en el caso Sencata, se retiró Yanine Áñez. Sin embargo, otros acusados por los mismos delitos prefirieron continuar con todos los procedimientos que se llevan adelante. Alcalde de La Paz, Iván Arias, dice estar bastante preocupado por la crisis económica que se vive en el país, luego de que el vicepresidente y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmaran de igual manera que existen problemas económicos en Bolivia. Vamos ahora con las noticias hasta Santa Cruz y hablemos sobre el caso Carro Bombero, que se abrió tras la denuncia del diputado suplente del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, quien acusó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho de una supuesta compra de un vehículo fantasma. El juzgado primero de instrucción cautelar de anticorrupción desarrollará la audiencia de medidas cautelares del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Esta audiencia será llevada adelante, escuché bien, el 5 de mayo a las 9 de la mañana, según informó el abogado de Camacho, Martín Camacho. Vamos a más informaciones. Esta vez vamos a hablar sobre las movilizaciones que han sido planificadas por algunos sectores sociales en nuestro país. Ampliado de gremiales decide realizar bloqueos el 27 de abril en contra del proyecto de ley número 280. Y en Santa Cruz, la gobernación cruceña señala que la crisis económica se profundizó debido a la dependencia de los hidrocarburos en la economía boliviana y el aumento del endeudamiento público. Nos quedamos en Santa Cruz. Presidente del Comité Pro Santa Cruz habla sobre la propuesta cruceña de nueva relación con el Estado y plantea achicar el aparato estatal y además que se asignen más recursos para las regiones de nuestro país. Algunos parlamentarios del ala evista hablaron sobre los créditos y señalaron que no se pueden aprobar préstamos a diestra y siniestra sin que se justifique para qué serán destinados. Y recordemos lo que dijo el ministro de Economía, Montenegro, quien aseguró que la economía del país sortea dificultades. Sin embargo, cuestionó las fricciones políticas en el legislativo, las cuales habrían congelado varios préstamos para que se pueda dinamizar el aparato productivo y la economía en el país. Evo pide una cumbre nacional para superar la difícil coyuntura económica que se vive en Bolivia. La Central Obrera Boliviana en las últimas horas ha hecho conocer su rechazo a la propuesta del gobierno para un incremento salarial del 1,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional. Diputado de Comunidad Ciudadana señala que los autos chutos, si son nacionalizados,
deberían pagar gasolina según los precios internacionales de ese combustible. Amigos, hasta aquí llegamos con las informaciones de este 21 de abril de 2023. Muchas gracias por su atención. Estaremos de retorno en cualquier momento. Noticias en Latitud Bolivia.